Hola, buenas noches. Lo prometido es deuda. Ahora viene la segunda parte de este mensaje que había comenzado hace un par de días atrás. El Señor sensibilizaba e inspiraba mi corazón para entregar un mensaje en estos últimos 6 meses que quedan de este año. Bueno, este primer mensaje fue dividido en dos partes, ya que quisiera dar gracias al Señor también por este primer semestre, porque gracias a su providencia podemos estar teniendo vida, vestimenta y sustento hasta el día de hoy. Amén. Bueno, retomando rápidamente, recordemos esta inspiración en el libro de Éxodo, cuando los israelitas, ¿no es cierto?, cruzaron el Mar Rojo, cuando el Señor hizo el milagro de abrir las aguas, y luego de que ellos cruzaran hasta el último israelita y vieran cómo estaban siendo perseguidos por los egipcios, encabezados por el faraón que se había arrepentido de haberlo dejado en libertad, y cómo habían quedado bajo las aguas luego de que el Señor las haya cerrado, que después que ellos también intentaron cruzar, ya que se habían introducido en ese camino en seco que el Señor abrió entre medio de las aguas. Y ese cántico maravilloso que surge, que se manifiesta por los israelitas. Las mujeres, ¿verdad?, danzaron, María con su pandero, cantaron, y todos entonaron un cántico maravilloso, que no hay un cántico que se le compare en todo el Antiguo Testamento a ese cántico. Y quisiera destacar, ¿verdad? Mire, el versículo 2 dice: el Señor es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Si ponemos atención a eso, en este versículo dice: el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi cántico, ha sido mi salvación. O sea, era Dios mismo, el Espíritu Santo, operando dentro de ellos, algo que emanaba de su corazón, que era Dios mismo, el Espíritu de Dios que se había introducido en ellos. Era Dios mismo. Mi salvación, mi cántico, mi fortaleza. Y después, ¿verdad?, que habíamos recordado que después de que habían avanzado, después de haber danzado en alegría, en fiesta, en algarabía, en regocijo, cuando se topan, ¿verdad?, con una adversidad, con la necesidad de un peregrinaje de 3 días aproximadamente, tuvieron sed y ya se quejaron. Ya no era mi Dios, ya no era mi cántico, ya no era mi fortaleza, sino que, hablando contra Moisés, ¿qué vamos a beber ahora? ¿Verdad que nos pasa a nosotros? Recordamos el mensaje, ¿no es cierto?, para refrescarlo, que cuando Dios nos saca de cautividad, nos liberta de nuestro perseguidor, ¿no es cierto?, sepulta a nuestro enemigo, a nuestras adversidades, obstáculos, como quiera llamarle. Cantamos hacia Él se glorifica dentro de nosotros: mi salvación, mi Dios, mi cántico, mi fortaleza. Pero cuando ya vamos avanzando en el caminar de la vida, y tiene mucha relación, ¿verdad?, con el trabajo, cuando perdimos el trabajo, cuando quedamos en cesantía, cuando estamos justo con las lucas, ¿verdad? Ya no es mi cántico, ya no es mi fortaleza, ya no es. Entonces ya comenzamos a pedirle a Dios a ver si tiene misericordia. Cómo cambia, e inclusive nos quejamos, reclamamos en algunos casos, perdimos la fe en muchas ocasiones. Ahora podríamos entender por qué David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, dijo: el Señor es mi pastor, nada me falta o nada me faltará. Qué importante, ¿verdad? Y para ir cerrando todo esto, mire lo maravilloso que Dios ha revelado para que podamos compartir. En el versículo 8 del capítulo anterior, del capítulo 14, porque recordemos, estamos en el capítulo 15, dice: y endureció el Señor el corazón del faraón, rey de Egipto, y siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Y en el primer
En el primer video ponía hincapié que misteriosamente el Señor había endurecido el corazón. Pero la verdad que podemos entender muchas veces que situaciones, momentos e inclusive personas, por qué no decirlo personas, como que ganan terreno, ¿verdad? En contra de nosotros. Situaciones, pruebas, como que ganan terreno sobre nosotros. Como que el corazón de aquellas personas que nos quieren hacer daño, como que se endurece y ganan terreno. Pero después podemos ver el motivo, la revelación. Porque de no haber sido por eso, Él no vuelve, no se retracta y no vuelve tras los israelitas. Y se hubiese quedado ahí. Entonces la victoria fue mucho más grande cuando quedan bajo las aguas, ¿verdad? No le estoy deseando la muerte a nadie, nada de esas cosas. Simplemente que podemos ilustrar como el perseguidor, como el faraón, como situaciones, momentos, ¿verdad? Donde podemos aprender, podemos comprender mejor. Así es que, hermanos queridos, si se endurece el corazón o gana terreno algunas situaciones adversas en contra de nosotros, el opresor, el perseguidor, después podemos ver, según la Sagrada Escritura, que grande será la victoria y podemos decir, mi Dios, mi fortaleza, mi salvación, mi cántico. Pero cuando avancemos después de esa victoria, indistintamente del momento, cesantía, problemas sentimentales, lo que sea, no perdamos la fe y sigamos confiando. Sigamos confiando. Porque cuando finaliza el capítulo 15 de Éxodo, en el versículo 27, dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. 12 fuentes de agua. O sea, pasas por un tiempo de sequía, pero después viene la sobreabundancia. Hay que esperar, hermanos queridos. Así es que el mes de julio, si estás pasando por momentos difíciles, si estás pasando por cesantía, por dificultades económicas, por dificultades familiares, si sientes que el agua es amarga, Dios las va a endulzar. Si hay necesidad, Dios después nos va a citar, nos va a ubicar en un oasis. Fíjese, 12 fuentes de agua tuvieron para regodearse. ¿Creen que Dios puede hacer eso con nosotros? Indudablemente que sí. Que el mes de julio sea lleno de bendición, lleno de bendición. Y si el primer semestre de este año 2025 ha habido sequía, ha habido necesidad, ¿por qué no pensar, por qué no creer, por qué no confiar de que cerraremos bajo una palmera, espiritualmente hablando, bajo esas fuentes de agua, 12 fuentes de agua, que representan las 12 tribus? Que Dios les bendiga en estos 12 meses, 2025, que Dios haga resplandecer nuestro rostro. Ahora lo que viene en el segundo semestre, que sea de mucha bendición. Bendiciones, bendiciones, y como decía, seguiré entregando un mensaje para cada mes de aquí a fin de año. Así que nos quedamos con esto, que el Señor Jesús nos bendiga. Bendiciones.